Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Un momento. Profe, no sé si Jaimar habló contigo. No, no ha hablado conmigo. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Ah, es que tiene un inconveniente con las asignaturas y lo de la beca de ella. Entonces, por eso no, o sea, el bloque no le deja ver nada, ni conectarse nada. Eh, no, ella se puede conectar al Zoom. No, no depende de que tenga eh, acceso a su cuenta de correo ni nada. O sea, Ah, eh, no sabía. exacto. Dile por favor que se podría conectar al Zoom y si, por WhatsApp, si tú tienes su WhatsApp, le puedes enviar la conexión, la invitación. Ok. Bueno, entonces lo primero es qué se entiende por fecundidad. Y básicamente es la frecuencia de nacidos vivos, ¿sí? Eh, dividida por el número de mujeres, ¿sí? Que están en, digamos, en posibilidad o en edad de crear. Eso a nivel internacional se ha definido en mujeres entre 15 y 49 años, aunque esto es relativo porque tenemos embarazos a los 11 y también tenemos embarazos hoy en día a los 60, pero digamos internacionalmente la edad más frecuente de procreación sí, está entre los 15 y los 49 y se define como una tasa global de fecundidad. Luego, esto se puede dividir, por ejemplo, por grupos etarios. Entonces, en general se hace una división de la población adolescente, ¿sí? Que de nuevo la definición puede ser distinta de un país a otro, pero para este caso es la población menor de 19 años. Se considera que, eh, que es adolescente y entonces ya no es tasa global de fecundidad, sino tasa de fecundidad en población adolescente. Son los dos más digamos, que más utilizan en demografía. ¿Sí? Perdón, es menores de 20 años. Eh, en- y en general, lo que se ha presentado, digamos, a nivel global es una disminución de la fecundidad, o sea, de la tasa global de embarazos, pero la tasa de adolescentes tiene comportamientos de un lado muy diferente de un país a otro, pero además con picos. Y entonces hay periodos de alta, digamos que aumenta mucho la tasa de fecundidad en esa población. Entonces, no hay un comportamiento similar al comportamiento, digamos, global, que es una disminución de la tasa de fecundidad. ¿Sí? En general, ¿sí? Cuando miramos, esto es la información a nivel global, lo que pueden observar, como les decía, ¿sí? Teníamos tasas de fecundidad de 5 por, eh, por 100.000 mujeres, eh, perdón, 5 por mujer, ¿no? Pues, 5 por mujer en edad fértil, y esa tasa de fecundidad a nivel global pues ha bajado más o menos a 1,8. ¿Sí? Recordar que 1,8 es como el mínimo para reproducir una población. No es uno, no es que nace uno, se muere otro, no. Se requiere un poquito más para poder mantener, digamos, una población de manera estable. Esto quiere decir que poblaciones que tienen una tasa de fertilidad de 1,2, 1,3, están perdiendo población. O sea que son países que van a tener de aquí a 10 años menos población de la que hoy tienen. Hay unos elementos del análisis de población que ha hecho Naciones Unidas que quiero reforzar, que tienen que ver no solo con fecundidad, pero digamos en el reporte de Naciones Unidas del 2022, ¿sí? En- hay unos elementos claves, digamos, hay 10 elementos claves. Y un primer elemento es que en general la población a nivel mundial está aumentando, ¿sí? Pero hay una
políticas en general eh, de buscar que las personas espaceen los embarazos y reduzcan el número de niños, ¿sí? Pero esas políticas no tienen un efecto, digamos, muy inmediato, ¿sí? Es un efecto más a mediano plazo. Tú lanzas este tipo de políticas, ¿sí? ¿Y por qué está creciendo la población? Pues tenemos menos mortalidad infantil, sobre todo, o sea, tenemos em, menos mortalidad em, en general, también en población adulta. Entonces, a pesar de que nacen menos, pues se mueren menos. Y por lo tanto, globalmente, la población está creciendo, ¿sí? Porque tenemos también una esperanza de vida mucho más larga. Entonces, contándonos uno a uno, pues somos más y seguiremos creciendo la perspectiva hasta el 2050, ¿sí? Sin embargo, ya lo hemos dicho, la población en edad de trabajar está disminuyendo, mientras que la población eh, adulta mayor está aumentando, ¿sí? Em, y algunos países, o sea, globalmente tenemos un aumento de la población, pero ya una serie de países, Japón, España, algunos países nórdicos, tienen un fenómeno de disminución de la población, que ya están naciendo menos de los que se mueren, ¿sí? Esto se compensa en varios países, sobre todo europeos, con migración. Pero la migración llega, entonces en general la población no disminuye porque llega población joven de otros países, ¿sí? Pero si fuera solo por los que nacen y se mueren en España, estarían disminuyendo desde hace 10 años su población. Y también un fenómeno importante con el COVID. El COVID afectó, o sea, aumentó mucho la mortalidad en la población general y por lo tanto afectó ese crecimiento de población y hubo como una caída en el crecimiento de la población. ¿Ok? Ahora, en general, cuando se hablan de políticas de fecundidad, hoy en día y desde hace más de 50 años, se está hablando sobre todo de planificación familiar, ¿sí? De disminuir o de espaciar los embarazos, que lleva a una disminución del número de embarazos, ¿sí? Y esta política pues se ha centrado básicamente en educación sexual, en mayor acceso a métodos anticonceptivos, en maternidad segura y también en empoderar a la mujer. Son unos elementos que ha tenido esta política, ¿sí? Al lado de una disminución de la mortalidad infantil como parte de las acciones, digamos, de esta política, porque parte de la razón por la que las familias tenían 10 hijos es porque esperaban que varios de ellos se morían, ¿sí? Entonces se requería un número importante, ¿sí? Además, porque sobre todo en la labor agrícola se necesita mano de obra. Entonces, tener 10 hijos era necesario para, mm, para el cultivo y para la sobrevivencia de la familia, ¿sí? Eso ha cambiado mucho. Y el valor de cada hijo también ha cambiado. Entonces, tener un hijo, ¿sí? En las épocas de mis padres, pues no era tan caro como tener un hijo hoy. Por lo tanto, eh, yo vengo de una familia de 10 hijos. Entonces, realmente esto, si lo pienso hoy en día, a pesar de que yo tengo unos ingresos, digamos, altos para el país, con 2 hijos que tengo, ya no me alcanza. O sea, pensar en que pueda alimentar 10 bocas y vestirlas, no lo voy a lograr. Entonces, hay un costo que hace que las familias ya no estén teniendo 5, 8, 10 hijos, sino uno o dos, básicamente. ¿Ok? Entonces, en esas políticas de planificación familiar, como decía, se centra mucho en el acceso a la salud sexual y reproductiva, educación sexual, ¿sí? En esto hay debates, hay quienes consideran que la educación sexual aumenta los embarazos, ¿sí? Porque les enseñan a tener hijos. Mientras que en general, digamos, y los estudios demuestran que la educación sexual, al contrario, ¿sí? Eh, previene embarazos, sobre todo tempranos, ¿sí? Acceso a anticonceptivos,
Y en esto, en algunos países, se hace un acceso muy abierto, digamos, muy amplio. Esto quiere decir que de un lado la seguridad social los cubre, pero de otro que cualquier persona, hombre o mujer, puede ir a una farmacia y comprarlos directamente. No necesita una receta médica, ¿sí? Esto no pasa en todos los países, ¿sí? Hay países como Estados Unidos donde la mujer tiene que tener una receta médica para planificar, ¿sí? Lo que genera una barrera de acceso a los métodos de planificación. O países como Mauritania, donde la mujer necesita el permiso del marido y si no está casada, no tiene derecho a planificar, ¿sí? Entonces, ahí la cosa es, en términos de acceso a anticonceptivos, más compleja. Y debates en algunos países, incluido en Colombia, por ejemplo, de contar con distribuidores automáticos de condones en los colegios, ¿sí? Esto se debe hacer o no se debe hacer. ¿Quién tiene una opinión sobre ese tema? A ver, Sofía, ¿ponemos distribuidores automáticos o no en los colegios? Ya, bro. Eh, ¿A qué te refieres con distribuidores automáticos? Maquinitas que meten una moneda y sacas tu condón. Ah, sí, yo pienso que sí, pues es como en algún sentido empezar a trabajar como en romper esos tabús que se tienen y como ser claros en que pues la sexualidad es algo pues normal y pues que hay que cuidarse. Pero en los Andes hay, No, yo no he visto, ¿por qué no? no sé. O sea, en muchos países europeos, por ejemplo, en todos los baños, en todos los bares, en todos los baños, en todos los lugares públicos hay distribuidores, ¿sí? Y, entre otras cosas, a un precio subsidiado por el gobierno, ¿sí? Porque también está el tema del costo, ¿sí? O sea, aunque parece pequeño, para personas eso cuenta y es una barrera de acceso. Entonces, en Europa se han subsidiado, entonces cuesta 50 centavos pues, de euro. Pero entonces esto permite mayor acceso, ¿sí? ¿Quién no le gusta la idea de poner distribuidores? Hablemos de colegios de bachillerato, que en la universidad yo creo que no hay tanto debate, pero en bachillerato, Ana María, La pregunta es, profe, que si en los bachilleratos hay o si se deben colocar. eh, yo sé que no hay, sí se deben colocar, es la pregunta. Ah, ok. Pues yo pensaría, bueno, estoy como 50-50 la verdad. 50 Ay, 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 pensaría, pensaría que sí, por un pensarlo, lado, pues Mónica. porque, porque bueno, con esto igual los jóvenes sabemos que por sus hormonas y todos lo van a hacer, entonces para que se protejan no solamente de un embarazo, sino también de enfermedades infecciosas, ¿no? Ok, Transmisibles. Y por el otro 50 no estoy de acuerdo porque sería de cierta forma como diciéndoles, oigan, aquí está, pueden hacer y deshacer con su sexualidad lo que se les dé la gana. Entonces, por eso digo, estoy como 50-50. Entonces, si lo veo desde muy la bien. parte espiritual, es mal, es totalmente mal porque ahí se implican muchas cosas, el cuerpo, todo. Y si lo ves desde la parte, bueno, del mundo, pues sí, sí estaría de acuerdo a colocarlo. Muy bien. Juan Andrés, ¿qué propones tú? No, yo sí estoy mega de acuerdo. O sea, yo digo condones en el bachillerato, principalmente porque la mayoría de personas empieza su vida sexual estando en el bachillerato. No de manera constante, pero sí en sus primeras veces. Y que yo no creo que incentive, o sea, que el poner condones incentive el tener sexo, sino que desmitifica que la sexualidad tiene que ser una cosa privada o hasta cierta edad, sino que le da autonomía en los derechos sexuales y reproductivos a personas adolescentes que usualmente les privamos de que tengan la sexualidad y que además la vivan no solamente desde el miedo o desde la experimentación, sino desde el placer, que también es un derecho que no se ha estimulado mucho. Entonces, yo sí digo, me parece súper importante, sobre todo para educación, más que todo educación media.
Ya. Ana Carolina, y si cambiamos la pregunta, y la pregunta es educación sexual en primaria, ¿consideras que es apropiado que esto incentiva la sexualidad o el comienzo temprano de la vida sexual? Profe, bueno, yo considero que sí debe incluso hablarse de educación sexual desde temprana edad, porque digamos en la primaria o en la primera infancia, esto lo que realmente motiva es a la prevención, por ejemplo, del abuso infantil, del abuso sexual, de que los niños conozcan su cuerpo y no se, digamos que no permitan ese tipo de abusos. Entonces sí me parece importante que sea brindada, pues obviamente acorde a la edad, pero desde la primera infancia debe brindarse. Perfecto. Otra opinión, Ricardo. Ricardo, no te oímos. Ahí ya me escuchan. Sí. Ahora sí, perfecto. Ay, qué pena, es que mi micrófono está como dañado. Yo creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ana Carolina. Siento que es muy importante que desde los primeros años las personas lo conozcan porque en el momento en el que se empieza a tener conocimiento se pierde el tabú, se pierde el estigma y eso también da pie a que se generen relaciones sexuales pues mucho más sanas y que sean realmente seguras. Y también siento que muchos de los problemas que pasa con la sexualidad parten del desconocimiento y una medida como esa se estaría totalmente apoyando que se prevengan esas situaciones. Sí, ahora, paradójicamente, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, en estados como Florida, están no solo prohibiendo la educación sexual en la primaria, sino los libros, cualquier libro que tenga referencias a temas de sexualidad. Y en el caso de Florida, están prohibiendo hablar también de homosexualidad. O sea, la palabra gay no se puede usar en los colegios, está prohibida. Entonces, los profesores tienen que buscar el camino para poder hablar de ciertos temas, porque hoy en día les prohíben hablar de ello. Y hay muchos libros prohibidos para las bibliotecas de los colegios. Es algo que está incrementándose en este momento en el concepto de que si un libro habla de sexualidad, promueve el inicio de la sexualidad temprana. ¿Sí? Entonces, no sé si hay comentarios a esa parte. ¿Ok? Listo. Ahora, Profe, qué pena, yo sí claro, quería aportar algo ahí que estoy muy de acuerdo vale. con tu punto de vista y es que desde, bueno, digamos que ya enfocado en la población adolescente, el tema de la educación sexual lo que hace es antes prevenir que existan embarazos adolescentes, bueno, como este tipo de cosas que se ejerza la autonomía en los adolescentes siempre y cuando pues se le brinde una educación y una orientación adecuada, pero no es un incentivo a que inicien una vida sexual temprana, pero pues digamos que en la época en la que estamos es una realidad que ahí debemos enfrentar y es una manera de enfrentarla y de mitigar que esos sean otros riesgos que esto puede conllevar. En la época en que estamos y en otras épocas, o sea, en cierta manera, hace 40, 50 años en Colombia, el inicio de la vida sexual era ya bastante temprano, ¿sí? Y esta celebración de los 15 años tenía que ver con que ya la mujer podría embarazarse. Entonces, el, el embarazo en edades tempranas aún- era bastante frecuente, ¿sí? Entonces, sí, este es un tema, ya digamos, temas polémicos, sobre todo que ha habido cambios y me vuelvo a referir a Estados Unidos, por ejemplo, retrocesos en temas de la educación sexual de la población. Listo. Vamos a aprovechar, ya que estamos en esta parte de preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, como les decía, en general, las políticas y los programas de, de salud sexual y reproductiva en los mayores países se concentran en tener una sexualidad más responsable, más
de autocuidado, pero además tener eh, espaciar el número de hijos, ¿sí? Y acceso a métodos de planificación. Pero ya se enfrenta el mundo a situaciones en que hay países que tienen una baja fecundidad y los gobiernos tienen que plantear otro tipo de políticas. Y ese será el tema del foro, ¿sí? Entonces, le voy a pedir, comencemos con Ana Carolina, que nos cuentes tú qué, tu aporte en el foro. Bueno, Pon la digamos cámara que nada más, así para que nos veamos, por lo menos. ya. Bueno, digamos que yo me centré más que todo en los desafíos de pronto que conllevaba el tema de tener una baja fecundidad a Ok, nivel, sobre todo, de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y pues es sobre todo que hay muchos retos en cuanto a que la población se ha envejecido mucho. O sea, creo que esto también viene muy de la mano del tema que vimos anteriormente, del envejecimiento de la población, porque esto causa que la pirámide poblacional, digamos que se invierta y que exista una mayor densidad poblacional de personas mayores y cada vez haya menos natalidad, menos personas jóvenes y por ende esto afecta también un poco la productividad y la economía y el crecimiento pues económico de las poblaciones de las regiones. Y más, pues, digamos, en esta región se ha empezado a notar también que estamos ya en ciertas tasas que representan como tal la baja fecundidad y el bajo crecimiento económico. correcto. Y ahora, Ana María, tu aporte a este tema de la baja fecundidad. Bueno, yo pienso de que realizando esa campaña de educación para concientizar sobre la importancia de la maternidad y la paternidad responsable, eh, es un desafío, bueno, todo lo que coloqué es un desafío de beneficios para tener hijos en la sociedad, porque la sociedad se está envejeciendo. O sea, voy al mismo punto Correcto. que dijo Ana, por el tema de la sociedad que se está envejeciendo. Y pues yo sé que no hay una clara solución sobre esto, una solución única sobre la fecundidad, pero sí adaptar políticas eh, específicas en cada país o región para, para fundamentar e involucrar pues que las personas empiecen, o sea, como que empiecen a pensar de que es necesario tener así uno o dos hijos porque la sociedad se va a envejecer. Tarde que temprano pues nos vamos a envejecer. Necesitamos esa nueva generación que llegue a trabajar por la sociedad, si lo podemos mirar desde ese punto de vista. Otra cosa Sí, que más dije temprano que fue, tarde nos vamos envejeciendo, por desgracia. Sigue, es- sigue. sí, eso sí es verdad. También coloqué que crecimiento proporcional menor a la población joven en comparación con la población de edad avanzada, pues se está viendo muy marcada en la actualidad. Yo diría que de aquí a 10 años, pues vamos a ver que nos vamos a ver todos más viejitos y menos niños y menos jóvenes, y en fin. Eh, entonces, como hacer todas estas campañas y crear una conciencia en las universidades, en las casas, en los hogares, porque pues también estamos viendo que los jóvenes de hoy en día o la población de hoy en día no quiere tener hijos, por un lado, por no tener cierta responsabilidad, pues aparentemente, pero si usted los ve, ellos tienen gatos, tienen perros, y también es una responsabilidad, considero yo, tener un gato y tener un perro, porque pues no los vas a dejar ahí. Entonces, como hacerle la conciencia, bueno, si estás criando un gato, estás criando un perro, pues puedes criar un niño. Sale está más Usted lo barato. mira desde ese El punto de hijo. vista. Muy bien. Leonard, Sí, buenas tardes. Bueno, cosa con el tema de qué políticas se pueden aplicar como en América Latina, pues busqué mucho y la verdad lo que más que todo uno encuentra es políticas que no funcionan, o sea, como que han fracasado. Pero encontré una que se aplicó en Europa, en Francia, y en general apuntaba como a mejorar las condiciones que están relacionadas a asumir como esta responsabilidad pues de tener hijos. Entonces, pues se daban como ayudas a encontrar un alquiler, tal vez como los permisos de maternidad y paternidad también. Y es,
o sea, la idea como detrás de la política era cambiar esta concepción de que un hijo a, digamos, más o menos temprana edad, entre los 20 a los 30 años, pues es como una carga o es tal vez tirarse como la vida. Entonces, pero esto solamente se logra si se ofrecen como las condiciones y el acompañamiento necesario para que pues toda la responsabilidad no caiga en las personas, porque de lo contrario, pues sí pasa lo que pasa en América Latina, que si una mujer, una pareja tiene un hijo, pues jóvenes, les toca dejar de estudiar, les toca trabajar, les toca entrar a la informalidad. Entonces, como tratar de cerrar las brechas en este tipo de contextos. Perfecto. Ronald, Sí, yo vengo a ser como un poquito disruptivo y siento que estamos adoptando igual una posición como demasiado antropocéntrica y también de hecho pues hace poco estaba viendo una discusión que decía que la gente en Singapur no tiene hijos por priorizar el escalamiento en la escala social, valga la redundancia, pero correcto. algo que pensaba y que se discutía es que pues también la decisión de no tener hijos no es simplemente pues por las condiciones, no es que todo el mundo tenga la idea o esté predeterminado la idea de tener hijo y no lo hace por sus condiciones, sino que también es una posición ética y hay personas que simplemente no quieren traer a más personas al mundo por las condiciones del mundo y estamos como, y las condiciones pues que va a traer el futuro y siento que de cierta manera estamos como pensando el discurso, y vuelvo al tema del antropocentrismo, en qué va a ser de nosotros si no hay gente, y ahí abro un poquito la discusión y es, pues, ¿por qué debería haber gente? ¿Y por qué tenemos que priorizar como la propia existencia humana? Es un poquito un rayo que tengo en la cabeza y quería dejar el comentario. Eh, Eso me recuerda un poco un matemático eh, de los años 1800, Malthus. Y Malthus decía en esas épocas que el crecimiento de la población era un crecimiento exponencial, mientras que el crecimiento de los alimentos era, era aritmético, era lineal. Por lo tanto, eh, esto iba a acabar con la humanidad. Y, y Malthus tenía su rayón también, diciendo que eso había que comenzar a eliminar parte de la población. Esto no podía seguir así. Entonces, sin llegar a la necesidad de suprimir una parte de la población, em, sí, em, tu discusión es importante, o sea, cuál es el número ideal de población humana, digamos, y posiblemente, pues, y la huella que deja la población humana es muy grande. Entonces, posiblemente eh, mm, no haya necesidad de insistir en que la población humana tiene que seguir creciendo. ¿Sí? Juan Andrés, Sí, yo quería seguir con el punto de Ronald, que también me parece y estoy de acuerdo en que creo que el debate también se centra en siempre pensar que todas las relaciones son reproductivas y no necesariamente todo es reproductivo, pero además también son debates bastante nacionalistas el tema de la reproducción, ¿no? Porque entonces quiero que de mi población se generen más personas para que haya un bono demográfico, pero no permito que haya migración de países que tienen sobrepoblación. Entonces también es pensarse o que estoy pensando yo para el mundo, trayendo más personas en un mundo que no lo puede sostener, pero no permitiéndole a personas que ya existen ocupar los espacios que están disponibles. correcto. Y bueno, ya hay otros temas, entre ellos la población LGTB, que digamos hoy en día es una población, depende del país, pero una población que puede abiertamente reconocerse como LGTB, que en general es una población que no tiene hijos. Algunos adoptan, pero en general no es una población. Entonces, en la medida en que esa población se puede reconocer, digamos, como población LGTB, eh, hay menos presión para que tengan hijos, ¿sí? Entonces, hay diferentes factores que hacen que tengamos una reducción del número de hijos. Claramente, hay países que han dicho, esto tenemos que alimentar, tener hijos, ¿no? Tenemos que incentivar. Y luego miraremos algunos ejemplos. Ok.
Eh, ¿Alguien más, Sofía? ¿Querías comentar del foro, de tu participación? Sí, profe, pues voy a prender la cámara. Sí, o sea, en general estoy como muy de acuerdo como con las intervenciones de mis compañeros, pero pues sí, o sea, yo como que en el foro puse como, pues de pronto como ofrecer incentivos económicos para que las personas pues de pronto puedan tener más hijos y Muy digamos que bien. también garantizar las licencias de maternidad y paternidad, no únicamente maternidad, que es lo que pasa como comúnmente, sino que sea pues pues, que sean licencias como igualitarias. Y pues sí, también como que llevar a cabo, o sea, como lo más importante, también como llevar a cabo campañas de educación y concientización con respecto a la importancia que tiene pues la maternidad y paternidad responsables. Definitivamente las licencias de maternidad, paternidad son un elemento, digamos, que incentiva o que les permite a las parejas tener hijos, ¿sí? Em, Sin embargo, también hay una discusión en cuál es ese tiempo ideal, ¿sí? Porque hay países que son 3 meses, hay países que son 6 meses, y hay países, por ejemplo, Finlandia, que son 2 años, ¿sí? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿qué consideran, o sea, si tuvieran que definir como ministros de salud algo, una política en un país como Colombia, eh, ¿a qué le apostarían? ¿A 3, 6 meses, un año, 2 años? A ver, cambiemos, pongamos a Fabio, ¿no? Bueno, Juan Andrés, Yo creo, es que es muy variado. O sea, yo creo que un año está bien para crear un bebé, pero pues creo que puede ser excesivo por el lado de la empresa. Entonces yo lo dejaría, o sea, yo creo que el tema de 9 meses, creo que puede funcionar como un balance, ok, pero Fabio, no tendría más argumento económico. listo. Fabio, puedes escribir en el chat y yo proclamo lo que digas. Eh, Hay un problema también cuando se extiende mucho, digamos a 2 años, que hay países que lo han llevado a 2 años, y es que luego la mujer pierde, o sea, hay áreas laborales, por ejemplo, todo lo que es computación y informática, que varía a una velocidad tan grande que si sales 2 años del trabajo, cuando regresas ya no tienes ni idea de en qué estamos, ¿sí? Entonces termina siendo excluida, ¿sí? Ayudándole, al final la estamos excluyendo del mercado laboral. Eso puede pasar en el área de salud también, ¿sí? Un- una médica, una enfermera, las tecnologías cambian a tal velocidad que 2 años por fuera del mundo de saber qué medicamento hay nuevo y qué exámenes nuevos, etcétera, te saca del mercado laboral, ¿sí? Entonces, hay que cuidarse de de qué tan generoso se es, fuera de que las empresas entonces van a comenzar a evitar contratar personas potencialmente embarazables, que sale muy caro, ¿sí? Hay tanta protección eh, que entonces van a buscar contratar personas, digamos, que no sean sospechosas de que pueden quedar en embarazo, ¿sí? Bueno, listo. Vamos a hacer un ejercicio como los hacemos en cada una de las clases y este ejercicio se basa, un momento, espérense, ok, perdón, aquí lo tenemos, ¿sí? Este es una herramienta de las Naciones Unidas que ya lo hemos mirado, o sea, lo comentamos en la clase anterior, pero quiero que se me concentren en precisamente en el análisis que hacen de la fertilidad, ¿sí? Esto es a nivel global, que es la que miramos en la diapositiva, pero quiero que busquen a nivel más específico, ¿sí?
Entonces, busquen, por ejemplo, en países de ingresos bajos o en África o la parte, por ejemplo, del este de Europa se comporta de una manera muy interesante. Entonces, sí, ustedes ponen este de Europa, ¿sí? Y entonces van a fertilidad y ven el comportamiento, ¿sí? Aquí comparan el comportamiento de la fertilidad en el este de Europa, ¿sí? Perdón, eh, este en verde es el mundo, ¿sí? Y en azul es la fecundidad en el este de Europa, ¿sí? Como ven, mucho antes de que el mundo bajara su fertilidad, ya en los 50, la fertilidad en estos países del este europeo eh, era mucho más baja, digamos, que el promedio mundial, ¿sí? Entonces, van, un momento, voy a poner esto en el chat, momento, se me perdió el chat, aquí lo tenemos, ya, van a buscar un área geográfica o por ingresos, ¿sí? Y van a analizar cómo se ha venido comportando la fertilidad en los últimos 50 años, ¿sí? Em, ¿Listo? 10 minuticos, lo subimos, la actividad se llama fecundidad. Profe, no llegó el link Por un al detalle chat. muy particular, y es que por alguna razón se lo mandé solo a Fabio. Es que, como él me escribió, eh, aparece, uno responde a la última persona que haya escrito en el chat. Ahora sí, entonces vamos de nuevo a la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Aló, aló. Sí, ¿Sí? profe. sí, Ok. señor. Entonces, hablábamos de que hay una serie de países que tienen políticas natalistas y esas políticas natalistas, pues, depende del país, han tenido diferentes acciones. Francia, por ejemplo, ha creado subsidios familiares, entonces subsidia a las personas que tienen hijos, ¿sí? También cuidado, por ejemplo, el problema es que muchos países solo tienen cuidado, digamos, después de la primaria, o sea, es gratuita la primaria, pero no el, las guarderías. En cambio, en algunos países no solo Francia, pero España, entonces tienen eh, P1, que es niños de 6 meses, ya pueden ir, digamos, al colegio público desde los 6 meses y hacen pre-kinder 1, pre-kinder 2, pre-kinder 3 dentro del el sistema educativo. Entonces esto les permite a los padres trabajar y los niños están eh, casi todo el día realmente en el colegio, ¿sí? Y permisos, en el caso de Francia, lo que decíamos, es no 6 meses, no 3 meses o 6 meses, pero un año de licencia de maternidad y paternidad. Lo que ocurre en Francia es que la reparten. Quiere decir, tienen un año y ese año puede ser 6 meses el hombre, 6 meses la mujer, puede ser 9 y 3, ellos mismos se lo negocian. En Singapur eh, se, se han introducido subsidios para la educación, ¿sí? Y de nuevo, desde edades muy tempranas, pero también la posibilidad de pagar el cuidado de los niños, o sea, a través de guarderías y subsidiar, o tener guarderías públicas. En Colombia ha habido una experiencia interesante de guarderías comunitarias, con sus más y sus menos, eh, pero esto comenzó a ser apoyado y subsidiado por Bienestar Familiar y un poco regulado también, porque ahí había unas de buena calidad y unas con muchos problemas. En Rusia comenzaron a pagarle a las familias si tenían hijos, ¿sí? Entonces, si tenían 3, 4 hijas, recibían más plata. Y esto ha generado
un fenómeno también interesante, no tanto en Rusia, pero por ejemplo en Alemania, en el cual las familias migrantes son las familias que tienen hijos y como reciben plata para los hijos, pues esto incentiva a esas familias a tener más hijos. Mientras que las familias alemanas, a pesar de sus incentivos, no, no le apuestan a tener hijos, ¿sí? A tener más hijos. Sin embargo, por ejemplo, Holanda eh, ha venido teniendo un fenómeno donde ya una población, digamos, una nueva generación, comienza a tener 3 y 4 hijos por familia, ¿sí? Ha pasado de 1 o 0 a 3 o 4, ¿sí? En el caso de Hungría es reducción de impuestos para familias numerosas, ¿sí? Como una manera de promover que se tengan más hijos, porque parte de lo que yo les comentaba es que tener hijos es muy caro. Entonces, pues hay que hacer las cuentas de cuántos hijos puedes tener. Si te subsidian, por ejemplo, pagando menos impuestos si tienes más hijos, eh, se aumenta el número de hijos, ¿sí? Corea del Sur también han tenido subsidios y programas de apoyo a las familias, apoyo alimentario y otro tipo de apoyos a las familias, ¿sí? Ahora, a pesar de esto, ejemplo, un país como España, ¿sí? Bueno, en general, digamos, los países europeos tienen una tasa de fecundidad muy bajita, ¿sí? Por debajo de 2,1. O sea, los países europeos se plantearon como meta tener una tasa de fecundidad de 2,1 y ninguno lo ha logrado, ¿sí? Pero especialmente, por ejemplo, un país como España, ¿sí? Que tenía para el 75, 2,8 hijos por mujer en edad reproductiva. eh, para el 2017, ¿sí? Había bajado a 1,3. Y ese bajón de 1,3 es aún más, digamos, grave en ciertas regiones del país, donde tienen hasta 0,9, ¿sí? Entonces, España, digamos, su política natalista, España, por ejemplo, eh, los buses o el transporte público es subsidiado para familias numerosas. Familias numerosas son familias que tienen más de 3 hijos, ¿sí? Entonces, si tú tienes más de 3 hijos, te sale más barato el transporte, te sale más barato eh, cualquier servicio público, ¿sí? Entonces, veamos, España está perdiendo, eh, su política natalista no está funcionando, ¿sí? Lo que ocurre en España es que compensan con migración. Entonces, digamos, en general la población española no está disminuyendo, eh, ni en general se está envejeciendo por la llegada de migrantes, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, pues hay todo un discurso antimigrantes, como en muchos países, ¿sí? Y hay una presión de otros países europeos a España, porque España es un lugar de tránsito para el migrante. Entra por España, pero luego se va a vivir a Francia, a Alemania. Entonces, los países europeos presionan a España diciéndole, ustedes son demasiado acogedores de migrantes, ¿no? Entonces, ahí tienen de nuevo un problema de crecimiento, porque la compensación por migración está perdiéndose, por decir así. El otro tema, hablábamos de fecundidad general, global, pero también fecundidad en adolescentes. Entonces, si miramos, América Latina específicamente tiene un fenómeno importante de embarazo en adolescentes, ¿sí? O sea, el 18% de los embarazos en América Latina corresponde a, mm, a madres de menos de 20 años, ¿sí? Eh, y ahora, ese fenómeno, digamos, en números es más o menos 1,5 millones de adolescentes entre 15 y 19 años que tienen un bebé en América Latina, ¿sí? Ahora, esto, si miramos en términos, o sea, ¿eso qué efecto puede tener? Puede tener un efecto en el nivel educativo. O sea,
eh, algunas de estas niñas salen de la, del colegio, ¿sí? Y entonces, pues si miramos aquí algunas cifras, por ejemplo, Colombia, ¿sí? Aquí en naranja, por decir así, serían las adolescentes y en azul las no adolescentes, pues el, el porcentaje de mujeres adolescentes que llegan a un nivel ya terciario de educación es mucho más bajo, ¿sí? Es 14% comparado con 29% de las que su embarazo no es temprano, ¿sí? Y esto, digamos, es más marcado, es más pequeño, pero más marcado, por ejemplo, en Argentina. El 5% de las adolescentes llegan a un nivel universitario, mientras que el 16% de las no adolescentes llegan a un nivel universitario. Ana Carolina. Sí, bueno, yo ahí considero que retomando un poco lo de la educación sexual, esto es la base para que esto no ocurriera en estas magnitudes, ¿no? Además que el embarazo adolescente, como lo venías explicando, genera también un ciclo de pobreza. Entonces, las madres adolescentes por lo general no pueden alcanzar un nivel educativo ni siquiera de educación media o superior en la mayoría de los casos, no pueden acceder a un empleo estable. Bueno, todos estos factores van contribuyendo a que la pobreza se siga perpetuando. Correcto. Y eso me introduce al siguiente tema, precisamente, y es tasa de desempleo. O sea, la tasa de desempleo en las adolescentes embarazadas, que está aquí en naranja, pues es más alta que la tasa de desempleo en las mujeres que tienen un embarazo más tardíamente. Entonces, lo que tú dices, o sea, genera un problema de, de menor acceso al trabajo. Y lo otro es el costo para el sistema de salud, porque el embarazo adolescente, pues son mujeres que tienen más complicaciones. O sea, hay más frecuentemente problemas de anemia, problemas de presión alta y otras complicaciones durante el embarazo. Entonces, el costo económico de embarazo adolescente es alto en la mayoría de los países de América. Aquí hay unos ejemplos en América Latina, ¿sí? Y inversamente, o sea, la segunda columna aquí es lo que se ahorraría el sistema si las mujeres no tuvieran sus hijos a los 15 años, ¿sí? O sea, si se previniera el embarazo adolescente. Y entonces hay aquí las cifras de la prevención. Ahora, un poco la pregunta es, ¿por qué las adolescentes quedan en embarazo? ¿Quién me da una teoría? Juan Andrés. Yo digo que porque no hay una educación sexual integral desde la infancia, porque entonces las personas tienen relaciones sexuales sin Ujú. conocer los riesgos de las relaciones sexuales y además con el tabú de no preguntar y no buscar orientación. Entonces el embarazo llega y sobre todo en contextos como ese es más probable que también esté mitificado, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo y entonces llega a haber embarazos a temprana edad. Correcto. ¿Otras opiniones? Pienso que también en algunos casos, por baja autoestima, Ajá, por problemas familiares, entonces creen que, bueno, tienen problemas en su casa y creen que quedar embarazada es la solución. Sobre todo en los pueblos se ve mucho eso, por falta de acceso a los anticonceptivos. mm, a veces también por la misma presión en los colegios de la compañera, bueno, entre ellos. También puede ser otro factor. muy Y la bien. Ana Caro, desinformación de la perdón, fertilidad. muy bien. Ana Carolina. Bueno, también, pues, digamos que en el contexto también muchas veces sucede por abuso sexual, sobre todo contra menores, incluso a veces se ve dentro del hogar y de acuerdo pues a las cifras que se han mostrado,
después de la pandemia esto ha aumentado muchísimo más. Sí, en, en algunos estudios que he revisado, realmente cuando se les pregunta a las adolescentes, no es tanto por falta de información, ¿sí? Que uno pensaría, bueno, la solución está en educar más. En parte, eso puede ayudar, pero las razones que ustedes mencionan son muy importantes en esos estudios. O sea, la razón de que es que en mi casa eh, me agreden, en mi casa abusan de mí, yo prefiero pues, estar con mi novio, ¿sí? Y embarazarme de mi novio, ¿no? Entonces, ese tipo de, o sea, en un porcentaje, digamos, esos estudios, un porcentaje alto, no es una casualidad o no es por, eh, por ignorancia, sino que es una decisión estar embarazada, ¿sí? Entonces hay que mirar todos esos otros factores, ¿sí? Factores de las condiciones de vida familiar, el abuso sexual dentro del ambiente familiar, porque muchos de los abusos ocurren de un tío, una tía, o sea, de alguien de la misma familia. Y también el hecho de que en un momento determinado, el, el- otra razón que aparece en los estudios que es interesante es en barrios populares, los jóvenes no esperan vivir mucho tiempo. Entonces hay un afán de dejar, digamos, su huella en el mundo y dejar por lo menos un bebé, ¿sí? Entonces el fenómeno de mujeres adolescentes embarazadas que el padre, pues que su compañero ha sido asesinado o simplemente se fue, es muy alto, ¿sí? Entonces no solo hay un fenómeno de embarazo adolescente, pero de madre solterismo, del que ya hablábamos en otra clase, ¿sí? Eh, que es importante, ¿sí? Entonces, bueno, ya hay que evitar esto de pensar que es por ignorancia o por brutos. O sea, hay que mirar más qué hay detrás, porque si no, las acciones de, mm, con respecto al embarazo adolescente no van a ser muy efectivas, ¿sí? Porque no es tanto que no puedan acceder a métodos de planificación, que es el otro tema, ¿sí? O sea, en un país como Colombia eh, hay cierto nivel de acceso tanto en servicios cubiertos por la seguridad social como a nivel privado. O sea, se va a una farmacia y se pueden comprar pastillas anticonceptivas o se pueden comprar condones, etcétera, y no hay muchas barreras y los costos no son muy altos, o sea, que muchas personas lo pueden adquirir, ¿sí? Hay que mirar qué son las otras cosas que están llevando al embarazo adolescente para poder plantear programas, porque hasta ahora ha sido muy poco efectivo. O sea, hay un programa bastante grande en Bogotá, por ejemplo, y los resultados todavía no son muy buenos, ¿sí? Entonces, mm, toca entender mejor la lógica para, para poder plantear estos programas. ¿Algún otro comentario de esta parte? No, listo. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito corta la clase, porque ya son la 1 de la mañana para mí. Entonces, les voy a pedir que tengan consideración. Em, la semana próxima es semana de receso y a la siguiente semana tendremos clase presencial, ¿sí? Le pido a quien tenga un correo personal de em, Yaimara o su WhatsApp, que por favor me lo hagan llegar por el chat ahorita o a mi correo para yo mandarle la grabación de esta clase y también eh, que pueda entrar. Listo, Ana Carolina. Entonces, envíamelo por correo o me lo pones en el chat para mí solo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta?
pregunta sobre este tema de fecundidad. ¿Estamos bien? Ok, en 15 días el tema que vamos a abordar es la política de un solo hijo. Entonces vamos a hacer más como un análisis, un estudio de caso sobre un solo hijo, la política en China de un solo hijo, ¿sí? Que es, digamos, una política de restricción de la fecundidad bastante estricta y que duró alrededor de 30 años. O sea, ¿cuál es la razón por la cual se impuso esa política? Pero de otro lado, ¿cuáles son el efecto de esa política en muchos aspectos, aspectos económicos, aspectos familiares, ¿sí? Y en otros fenómenos interesantes, por ejemplo, que en la medida en que solo se podía tener un solo hijo y se priorizaban el hijo varón, entonces había abortos selectivos, ¿sí? Las mujeres se hacían una ecografía y si era niña, la abortaban, si era niño, lo dejaban, ¿sí? Parte de lo que veremos dentro de 15 días. ¿Estamos? Sí, Oscar, perfecto. Oscar, muchas gracias. Bueno, Gracias. listo.